Creador el inicio. Continuamos con la segunda parte de lo que sabes realmente que es, que ocurre antes y después de trascender o de morir. Es este tema el que estamos desarrollando en este día. Queremos entonces que este conocimiento quede en cada uno de ustedes, que aprendan a tener este entendimiento para que aparten el miedo de la muerte de todos sus corazones, para que puedan entender que esto es una trascendencia o un capítulo más. Como nosotros, nuestra vida es eterna y debe cumplir con varios pasos. Uno de esos pasos es la trascendencia, y esa trascendencia va a ocurrir muchas veces. Entonces no hay de qué preocuparse, no hay de qué angustiarse. Ya aprendíamos que el que si usted le teme a la muerte, va a temerle también a la vida, y ese no es el propósito. La verdad es que usted debe conocer lo que es la vida, disfrutar la vida de la forma en que el Creador lo ha establecido, y como tal entonces comenzar a desarrollar todo ese patronaje o toda esa parte evolutiva que usted y yo vinimos a desarrollar para poder entonces rectificar, para poder entonces aprender nuevas experiencias y para poder evolucionar nuestra alma. Entonces, sin más preámbulos, continuamos entonces. Veníamos hablando acerca de lo que es el Dharma y el Karma. Junto con el Dharma y junto con el propósito de vida hay un Karma. El Karma no hay que tenerle ningún miedo. De hecho, es una palabra sánscrita que sus raíces significa que crea lo que nos indica. El Karma es que trae al alma y transporta consigo, como si fuera un cometa que tiene una cola de experiencias de vidas anteriores que no han sido cerradas o corregidas. Hay cosas que en otras vidas que tienen tanta potencia que sus efectos, las relaciones de causa y efecto, no terminan en esa vida que tuvimos, sino que continúan en esta. También si tú, por ejemplo, has puesto tu vida en riesgo o incluso has fallecido por salvar la vida de otra persona, eso tiene en ti un efecto que no termina en esa vida, sino que te va a acompañar como una vibración, y en este caso de alta frecuencia, que aparecerá en tu nueva vida, ¿sí ven? Entonces todo tiene una razón de ser, no que yo soy muy de malas, o no que es que yo no consigo esto, o no que todo lo que tiene que ver con el ser humano hace parte de un plan maravilloso del Creador. Nosotros debemos tener en cuenta, y eso lo vimos, no quiero profundizar en esto ahora, que vimos que el 80% de lo que nosotros vivimos ha sido pactado con el Creador allá antes de venir, con nuestras familias, con todas estas situaciones. Entonces no hay de qué preocuparse o angustiarse cuando sucede algo. Todo va de acuerdo al plan maravilloso. Entonces les decía que ese 70-80% ha sido ya pactado con el Creador, y el resto ya hace parte del libre albedrío de cada ser, ¿verdad? Entonces estamos hablando del Dharma y del Karma. Entonces, en cambio, si en cambio tú lo que has hecho en otra vida es asesinar a alguien, ese asesinato origina en ti que eres el asesino, un efecto en vibración alta, en ese caso denso, que te va a acompañar a la siguiente vida y que se va a manifestar plenamente. Eso no significa algo tan primario que a veces lo leo que es ridículo, que si tú matas a alguien en la siguiente vida te van a matar a ti. No estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de frecuencia vibracional, y hay un hecho vibracional de alto o bajo en la vida anterior que tiene tal potencia que te acompaña a la siguiente vida, y en la siguiente vida no se va a presentar miméticamente. Lo que se va a presentar son circunstancias de la misma frecuencia vibracional, ¿sí ve? Ahora, recuerde que la gran mayoría de esas cosas son pactadas y tienen una razón.
muchas veces es para que la persona ame la vida, otras veces es para que la persona valore la vida de otros, para que eso tiene una cantidad de connotaciones tremendas, ¿verdad? Entonces, de eso que te acompaña académicamente de la vida anterior, y esto tiene mucho que ver con la libertad que antes compartía. Fíjate la libertad que da a la reencarnación. Si alguien me quiere a mí imponer algo y me amenaza incluso con la violencia o con la muerte, si yo me mantengo en mis convicciones, en mis valores y en mis principios, eso me va a servir para aportar. Es una forma preciosa de evolución, de autoconciencia. Me mantengo entonces coherente y honesto con mis principios y mis valores. Y aquel que me quiere asesinar, allá él, porque el asesinarme está originando un karma que lo acompañará a la siguiente vida. Yo estoy queriendo, lo que estoy queriendo y estoy originando es un karma, incluso entre comillas de vibración positiva, y que me amenaza y aquel que me amenaza con matarme, en caso de que lo haga, lo que va a generar es un karma de frecuencia de vibración densa o de vibración baja para él, positiva para mí. A partir de ahí, que cada uno actúa en consecuencia, pero la libertad que esto da es inmensa, con lo que el Dharma, causa y efecto, ¿cierto? Son. Ahora, ¿esto qué es? Son elementos fundamentales del campo de información con la que el alma se proyecta. Perdón. Pues, con la que el alma se proyecta para encarnar, y por fin están los acuerdos álmicos. Los acuerdos álmicos, es decir, el alma que se va a encarnar hace acuerdos con otras almas, y muy en particular con las almas de los progenitores, y no es casual que por mucho que esta sociedad sea tan dada al azar y a las casualidades que no existen, para que un alma pueda encarnar necesita un alma que haga de papá y un alma que haga de mamá, es decir, dos almas encarnadas. Aquí tiene que estar en disposición y llegar a un acuerdo con la que se quiere encarnar para actuar como progenitores. O sea, nadie encarna solo, yo porque quiero y me nació. No, puede encarnarse, pero cuando hace uso de papá y de mamá, de un papá y de una mamá, entonces necesita de ellos para eso. Esto es lo que se llama un acuerdo álmico con relación a las almas de los progenitores. Ahora, tiene muchas consecuencias, porque dependiendo de los progenitores va a ser el estilo geográfico y la cultura en la que el alma nace, va a ser la situación socioeconómica del alma que va a encarnar. Es decir, que ese acuerdo con progenitores tiene muchos impactos, y por vir junto con los progenitores hay pactos de amor con otras almas que pueden ser o no con los progenitores. Lo que hay siempre es un acuerdo. El pacto de amor es algo de mayor potencia, algo de mayor valor. El pacto de amor es algo que hacen las almas para apoyarse, encarnadas en su camino de conciencia. Tú me vas a apoyar en mi propósito de vida y yo te voy a apoyar en tu propósito de vida, y se llama pacto de amor porque son pactos de alta vibración. Tanto el papá como los hijos vienen a cumplir un programa evolutivo, ¿sí?, que en diferentes frecuencias o en diferentes formas cada uno lo debe desarrollar, ¿sí? No es que por ser papá o ser hijo entonces no se va a cumplir, se cumple cada uno debemos hacerlo, ¿sí? Porque ese es el programa evolutivo de las almas. No se trata de que yo a ti te vaya a hacer no sé qué cosa dañina. No, se trata siempre de cosas que tienen que ver con el amor entendido, ese amor desde el punto de vista álmico, y a veces aquí encarnado en nuestra mente, pues se ve el alma muy confundida por las circunstancias materiales, pero en definitiva, por no desarrollar más allá de lo imprescindible esa idea, los pactos de amor culminan, el campo de información con la que el alma se encarna, ahí llega. Y no es más. Algunos dicen que los acuerdos álmicos, por ejemplo, con los progenitores y pactos de amor son muy importantes de entender, ¿sí?
que cuando venimos aquí hay cosas que están preestablecidas, que nosotros mismos junto con otras almas hemos preestablecido desde otro plano, para que nuestra experiencia aquí sea efectiva. Es como dejar las condiciones necesarias para aumentar nuestro nivel de autoconciencia. En cierta forma eso es correcto. Efectivamente es así, teniendo en cuenta de que siempre hay libre albedrío, es decir, que lo que álmicamente se hace como propósito, después llegamos aquí y una vez puede pasar cosas. Esto es del libre albedrío, es importante porque dentro de las distintas tradiciones hay distintos puntos. Por ejemplo, si estuviéramos compartiendo con personas cercanas al ámbito islámico, ellos tienen un término que es donde dicen que todo está escrito, es decir, que aquello que el alma establece como propósito en el desarrollo de vida, eso va a dar. Pero incluso admitiendo eso, yo tengo mis dudas de que sea así. Creo que hay un margen de maniobra como para que, dicho coloquialmente, nos despistemos y nos vayamos a otro camino, pero dando por hecho de que el camino estuviera establecido y no nos pudiéramos salir de él, el libre albedrío seguiría existiendo en lo fundamental, y eso es lo que siempre ocurre, ¿verdad? Y lo fundamental es cómo vivimos, el qué decir. Aunque mi propósito de vida fuera irme de Colombia a Canadá y no pudiera hacer otra cosa que ir de Colombia a Canadá, siempre hay un libre albedrío. Analiza impresionantemente qué es. Pues mira, yo tengo que ir de Colombia a Canadá por una determinada carretera y no puedo salirme de ahí. Ahora, el cómo vivo ese viaje, eso va a depender enteramente de mí. Si lo vivo disfrutando del paisaje, disfrutando de todo lo que ese recorrido me brinda, o lo voy a vivir estresado, como queriendo llegar cuanto antes, si lo voy a vivir con música armoniosa y melodiosa, o con high metal o rock. Pero puede ser de manifiesto que incluso si tuviera todo muy pergañado, queda siempre el libre albedrío en lo fundamental, y es como yo lo vivo, y es como la gran mayoría lo tenemos, ¿verdad? Ahora, no obstante, yo creo que también el alma, una vez encarnada, puede entrar, entre comillas, irse por otros derroteros totalmente, ¿verdad? Para no irnos a ese extremo de, bueno, como todo está predeterminado, también nos sirve como quitarnos la responsabilidad. No en cambio, es volver al libre albedrío. Es encontrar ese equilibrio de si hay cosas que a lo mejor están determinadas por nosotros mismos, eso es importante, no por algo externo, y hay cosas que sí dependen de nosotros, eso nos toma responsabilidad, y yo creo sobre nuestra propia vida y también como por parte de la humanidad para contribuir a un bien común, es que todos tenemos responsabilidad de nuestras vidas. Hay personas que han decidido vivir como víctimas, hay personas que han decidido vivir de diferentes maneras, pero el Creador no interviene en absolutamente nada de eso, porque eso hace parte de la libertad que Él nos da, ¿verdad? Hay gente que decidió vivir en calle, hay gente que decidió vivir en pobreza, hay gente que decidió vivir en enfermedad, hay gente que decidió vivir en adicciones, hay gente que decidió vivir en angustia, otros en acelere, cada cual, definitivamente, hasta que la persona se concientice de que las cosas no son así, de que busque realmente el origen de la razón de la vida para que pueda entender la razón de su existencia, y entonces su panorama va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué pasa antes de la vida? De ese campo de información que llevamos del karma, del dharma, etcétera, ¿qué pasa después de la muerte cuando nosotros ya dejamos este plano físico? ¿Lo ha pensado? Se nos habla mucho del túnel de luz, de que vemos seres queridos, de que vemos nuestra vida pasar por delante, dicen otros. Más allá de esto, sea real o no, cuando llegamos al otro plano, ¿qué hacemos con todas nuestras experiencias que nos han ayudado a aumentar nuestra autoconciencia? Bien, en las tradiciones antiguas se nos hablaba de que a los cadáveres hay que enterrarlos con una moneda en la boca o en los ojos, como en el antiguo Egipto.
En la antigua Grecia o en la antigua Roma existía esta experiencia funeraria. La pregunta, ¿para qué quiere un cadáver una moneda? La respuesta, porque tiene que pasar un río, y es algo metafórico evidentemente, pero es muy instructivo y nos va a ayudar a mucho que responder. O sea, han utilizado cantidad de cosas, metáforas, ¿cierto? Como culto a los muertos, ¿verdad? Se nos habla de que vivimos en una orilla y que cuando fallecemos realizamos un viaje a la otra orilla, pero por medio hay un río, ¿verdad? Es decir, desarrollamos nuestra vida en lo que podemos denominar el plano físico, el plano material cuando termina la vida física, cuando el ser se ha encarnado en este estar concluye a hacer el retorno a la otra orilla. Ha venido de la otra orilla y ahora vuelve a la otra orilla. Esa otra orilla es lo que podemos denominar el plano de luz. En la religión cristiana se le llama el cielo, los orientales lo llaman el Devacham, y cada uno le dé el nombre que considere oportuno. Pero sería en ese plano en donde el ser no tiene envoltura física. Ese sería la otra orilla y en medio está el río. Es como si hablamos de que la vida, que es un continuum, hay una vida en la habitación de la vida en el plano físico y hay una vida en la habitación de la vida en el plano de luz. Y entre ambas habitaciones hay como un vestíbulo que sería el río. Esto es lo que podemos denominar el estado intermedio y que actualmente, sobre todo en castellano, se le llama el tránsito. Cuando fallecemos en la orilla física, en la orilla material, lo que fallece es el cuerpo físico, ya que está el cuerpo físico y este se queda ahí, en la orilla del plano físico, ya ha cumplido su función y ya está, ¿verdad? Las tradiciones espirituales y las maestras y maestros nos dicen que también queda ahí un cuerpo energético que tenemos los seres humanos, el cuerpo energético sobre el que van dirigidas las agujas, ¿cierto? Ahora, ¿qué son las agujas? Las agujas que se clavan en la acupuntura, el cuerpo energético que tiene que ver con el Reiki, el cuerpo energético que está ligado con los Nadi, de lo que nos habla el yoga y con los chakras. Ese cuerpo energético también se queda en la orilla del plano físico y se diluye, y una vez que el cuerpo físico ha fallecido, y a partir de ahí la dimensión álmica y espiritual es la que inicia el viaje a la otra orilla. Cuando nuestra dimensión anímica espiritual inicia el viaje a la otra orilla, ha dejado lo físico, ha dejado lo etérico, pero hay dos componentes que hemos tenido en el plano físico que no se ha diluido todavía porque son más sutiles. ¿Cuáles son estos dos componentes? Pues son nuestras emociones y nuestro mundo mental, emociones y mundo mental, porque en esta vida física los estamos generando continuamente, nos damos cuenta o no un mundo emocional y un mundo mental, y cuando desencarna nuestra dimensión álmica espiritual es como si llevara adherido todavía ese mundo emocional y ese mundo mental. Para que se disuelva ese mundo emocional y mental debe ocurrir que pase un tiempo, ¿sí? Por eso seguimos escuchando a estas personas acá, en este plano. Esa es la función del río, es la función del tránsito, es decir, el tránsito es el estado intermedio en el que lo emocional y lo mental se diluye, para que ya la dimensión álmica y espiritual sea la que llega a la otra orilla a partir de ahí. Ahora, lo primero que vamos a vivir cuando fallezcamos, nuestro cuerpo físico es el tránsito, y lo que vamos a vivir en el tránsito es el proceso de disolución de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental, que puede ser muy rápido o que puede ser muy lento. Es lo que da lugar al término infierno de Occidente o el término abysil de los orientales. El mundo emocional y mental son reales y tienen que disolverse para poder entrar allá, en la otra esfera de donde venimos. Si hemos salido de una vida muy aferrada a lo material, muy egolátrica, muy egocéntrica, inevitablemente nuestro mundo emocional y mental se habrá desinficado, con lo que el tránsito será más largo, entre comillas,
que se ocurre con lo contrario, que tenemos una vida más normal, no tan aferrado a lo egolátrico o egocéntrico, lo que hará que nuestro mundo emocional y mental no esté tan denso y el tránsito sea más fluido. Podríamos entonces decir, por tanto, que cada desencarnado tiene el tránsito en función de cómo haya vivido. Si has vivido densamente, tu mundo emocional y mental tardará en disolverse. Si has vivido de una forma más normal, esa disolución será más rápida. Ahora, la pregunta es, ¿sabes qué efectos prácticos tiene el desencarnado? Pues bien, lo primero que el desencarnado tiene que experimentar es que se ha muerto. Él toma conciencia de que ha fallecido. Si tu mundo emocional y mental está muy densificado, eso no se produce de inmediato y tardará un tiempo el desencarnado en darse cuenta que ha fallecido. Sé que esto puede parecer raro, no de bueno. Si estás muerto, ¿cómo no se va a dar cuenta que estás muerto? Pues hay por una maravillosa película en el año 1995 que se llama El Sexto Sentido. Ahí se pone en manifiesto perfectamente como un fallecido está muerto, pero se cree que está vivo y sigue yendo a su día a día y creyendo que está vivo. Quien le cueste más trabajo entender esto, que vea la película, que va a pasar, ¿cierto?, que va a aportar mucha sabiduría con relación a lo que estamos compartiendo, que se llama el sexto sentido. Por eso es que personas, vuelvo y le insisto, reitero, que recién trascienden, se siguen escuchando en casa por un tiempo. Ahora, el significado de densificación, ¿qué es? Es el proceso en el que algo adquiere mayor densidad. Ejemplo, la densificación del ambiente de esa sala es asfixiante, ¿verdad? Primero, debería darse cuenta que ha fallecido. Segundo, aceptarlo, porque puede ser que te des cuenta y no lo aceptes por las razones que sea. Hay algo aquí en esta orilla física que te ata tanto, que te llama tanto la atención, que no quieres dejar este plano. Si primero es darnos cuenta, es lo primero, debemos darnos cuenta que ya fallecimos, ¿cierto? Ahora, lo segundo, porque estamos aprendiendo, ¿sí?, lo que ocurre antes y después de trascender, ¿verdad? Lo segundo, ya hablamos antes, ahora hablamos después. Lo segundo es aceptarlo. En la película en mención lo acepta rápidamente porque hay algo, cosas que lo están atando emocionalmente, y puede ser que este no lo acepte a partir de ahí. Es lo que hace el desencarnado, que no acepta la muerte. Él quiere seguir aquí presente de alguna manera, es consciente que ha muerto y ya se ha dado cuenta, pero quiere seguir aquí. Entonces, el desencarnado desarrolla habilidades de comunicación, de contacto y de presencia, a pesar de estar desencarnado en este plano. Todo el mundo de los medium, todo el mundo de los parapsicólogos nos habla precisamente de esto, de las habilidades, de lo que los desencarnados en el tránsito adquieren, que son conscientes que han muerto, pero no lo aceptan, y desarrollan talentos y los despliegan para seguir presentes de alguna manera aquí, ¿cierto? En cualquier caso, el proceso del tránsito va dirigido a que antes o después lo aceptes. No solamente que te des cuenta, sino que aceptes que has fallecido. A partir de ahí, hayas tardado más o menos tiempo, esto puede ser largo, pero puede ser muy rápido. Lo siguiente que ocurre es que te has percatado que has fallecido y has aceptado. Lo que ves inmediatamente es tu vida por completa, es lo que has dejado atrás como si fuera una especie de película, pero que ves instantáneamente como si te tragaras un chip, y al tragarte un vaso de agua, el chip, y eras toda tu vida. Eso te da una enorme paz, porque compruebas que efectivamente en tu vida también todo tiene un porqué y un para qué. Ahí compruebas que la puerta se cerró en este campo o mundo, que tenía como objetivo que se abriera otra puerta. Que abrió otra puerta, obviamente. También él comprueba que lo que tu mente de alguna forma calificó de una forma, descalificó de la otra. Todo ha tenido un sentido. Eso hace como que cuadre, no como si hubieras esa especie de rompecabezas y todo cuadrara de golpe, ¿sí? Y eso te aporta una enorme paz. Y finalmente, todavía en el tránsito has aceptado que te has dado cuenta que has muerto, has aceptado que has visto tu vida por completo con las características que acabo de sintetizar,
Y además te das cuenta que estás acompañado por seres de luz. Pueden ser almas de seres queridos tuyos que ya habían fallecido. Pueden ser referentes espirituales también. Lo cierto es que te das cuenta que estás lleno de formas, lleno de armonías, por formas llenas de paz, que te acompañan al plano de luz, y ahí aparece el famoso túnel de luz, y el túnel de luz es como él, como la puerta de acceso al plano de luz, con lo que ahí termina. El tránsito del mundo emocional y mental ha quedado disuelto de la forma que hemos compartido más o menos tiempo hablando de nuestro lenguaje de aquí. Y ya cuando lo emocional y lo mental ha quedado disuelto, nuestra dimensión álmica y espiritual entra en el plano de la luz, y en el plano de la luz, a su vez, resumo, no hay única vivencia. Vuelves nuevamente tiempo después. Ciertamente en el ámbito occidental se habla del cielo, en el ámbito oriental hay más detalles sobre el plano de luz, y podríamos decir que el plano de luz tiene tres fases. La primera es el cielo, y es como llegar al alma al plano de luz, y sin envolturas físicas, sin envolturas energéticas, sin restos emocionales y mentales. Ahí el alma vive una especie de plenitud. Es una especie de gozo, es por lo que se llama el cielo, y además se produce el reencuentro con las almas de seres queridos, con la felicidad álmica. Ahí no hay emociones, pero sí hay una cualidad de felicidad álmica, que es lo que hace que ese espacio se llame el cielo. Pero el de Bachán es mucho más. El cielo es una fase transitoria. Hay almas que están más tiempo, almas que están menos tiempo, en función de lo que cada alma necesite rectificar ese voto de experimentar ese estado de plenitud. Pero en cualquier caso es transitorio, porque hay otra fase posterior en el Bachán, que se conoce como sabiduría y servicio. Sabiduría porque allí álmicamente se te dan respuestas a todas las preguntas trascendentes que te hayas hecho en la vida física. Si no te has hecho preguntas trascendentes, no se te van a dar respuestas lógicamente. Pero si tú has tenido en tu vida material la última que has desarrollado, y has tenido preocupaciones, que has tenido indagaciones trascendentes en el ámbito no solamente espiritual, también en el ámbito científico, eso se te resuelve y se te da esa sabiduría álmicamente, y se te da esa fase de sabiduría y servicio, y que también se llama servicio porque las almas realizan servicios, algunas acompañando a desencarnados en él, esas formas de luz las que antes hacía referencia, y también hay almas, sobre todo si tienen un cierto nivel, que deseas el del Bachán. Desde esa fase, que es el servicio y la sabiduría, se hacen presentes aquí para aportar más ante situaciones de graves conflictos humanos. Para aportar su presencia no hay una interferencia. Las almas no vienen aquí a hacer cosas, pero sí se plantan, sí se posicionan, sí se hacen una presencia para aportar vibración de armonía ante situaciones personales o colectivas que sean muy distorsionadoras. Salvando las distancias, porque ahí se habla de ángeles y no se habla de almas, pero salvando la distancia no nos valen el respeto para lo que es entender esa labor de servicio que las almas del Bachán, o sea del karma, causa y efecto, pueden desarrollar aquí. Ya para concluir, llegamos ya al tercer y último nivel del desbachado. El primero es el cielo, el segundo es la sabiduría y servicio, y el tercero es el de preparación para volver a encarnar. El tercero es donde el alma evalúa su nivel, es decir, el alma ha ido teniendo muchas encarnaciones y ahora incorpora la rectificación que haya obtenido en su última encarnación. Hay que tener en cuenta que ese nivel que el alma podrá incorporar en mayor o menor medida va a depender de tus obras y va a depender de tus actuaciones. A mí me gusta decir que si tú en esta vida ahora estás sembrando piedras de egoísmo, de servicio o de ti mismo, de egocentrismo, de displicencia, que todo para mí lo importante soy yo, estás sembrando piedras y las piedras no se van a extraer sabiduría de las piedras. Lo que en ese nivel de Bachán, encarnación, es causa y efecto, no vas a conseguir la corrección sobre el que ya tenía de encarnaciones anteriores. Entonces,
A grosso modo, esto es lo que ocurre antes de la vida y después de la muerte, que es el tema que hoy nosotros desarrollamos en esta segunda parte. Si usted apenas se vio esta parte, yo lo invito para que no quede con cosas inconclusas, cosas en el aire, porque es mucha la información. Pues mi consejo es que se vea ambas partes, que tome apuntes, que lo analice, que lo comparta con otros y que puedan todos sentarse a tomar una idea, a hacerse preguntas, ya lo dije, y también a que escudriñen, busquen información y aprendan del tema, para que no tengan temor por la muerte, para que entiendan que es un trascender y para que podamos entonces saber qué es lo que ocurre realmente antes de la muerte, o sea, lo que pasa en vida, lo que estamos haciendo y lo que sucede después. Es entonces, esperamos que este tema haya sido de mucha información para ustedes, de edificación para su alma, que su conocimiento les lleve a reflexionar en muchas cosas, a pensar en muchas otras, a replantear esos conceptos de miedo, de terror que un día aprendimos, y que los lleve a tener un espíritu libre para que pueda adquirir cada día más y más conocimiento. Mientras tanto, lo esperamos para la próxima, si el Eterno lo permite, que tendremos otro tema más que enseñar a través de la instrucción del Creador, el inicio. Mientras tanto, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente, y shalom, 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 shalom.